Hey, ¿qué se dice pues mis fieras? El día de hoy vamos a ver cómo ser el puto amo de la X-Cross. Este video es gracias a un suscriptor, el cual me dejó un comentario para que hiciera este video. Y nada, mis fieras, he estado investigando bastante de cómo mejorar. He recopilado 5 consejos, 5 formas de mejorar la X-Cross. Hoy vamos a ver cómo mejorar bastante esta parte que es muy importante. Así que nada, mis fieras, vamos. ¡Que se armen los pinches chingadazos! Listo, mis fieras, acá tenemos nuestro cubo mezclado. Vamos a ver estos 5 consejos, los he sacado de los mejores cuberos del mundo. Vamos a hablar primeramente este tip número 1, este consejo número 1 es de Felix Sendex. Él nos dice que antes de finalizar la cruz, antes de, por ejemplo, acá tenemos todos los colores contrarios, tenemos el verde contrario al azul, el naranja al rojo y así sucesivamente. Lo que vamos a hacer es que antes de finalizar nuestra cruz, como podemos observar, la finalizamos con dedos, ya hicimos nuestra cruz. Y vamos a ver que podemos hacer una X-Cross, podemos hacer nuestro primer F2L más la cruz. Como podemos observar, en este caso, en este ejemplo, tenemos la casualidad de que hay una esquina en su posición. ¿Dónde está la arista? La tenemos en este lugar. Lo que uno normalmente hace, ya terminé la cruz, entonces envío a la cruz y ya empiezo a buscar los F2L, sabiendo que con esta esquina y esta arista podemos hacer nuestro primer F2L sin haber terminado nuestra cruz. Entonces ubico la esquina, ya sé que esta esquina está bien y acá estaría la arista. Lo que voy a hacer es insertar la arista en esta posición sin dañar la cruz. Es muy sencillo, simplemente hago este movimiento, inserto nuestra arista en la posición y lo único que resta es hacer el primer movimiento que iba a hacer, el cual era de 2. Ahí tendríamos el primer consejo, finalizamos la cruz y como podemos observar, finalizamos nuestro primer F2L. Todos estos tips van de la mano de la inspección. La inspección es la parte fundamental con la cual vamos a mejorar la cruz y la primera parte del F2L. Esta parte de la inspección nos va a ayudar mucho a bajar nuestros tiempos, pero tenemos que tener en cuenta que no debemos tomarnos tiempo en la inspección. Tenemos que tomarnos el tiempo que sea necesario para planificar una buena cruz y nuestro primer F2L. Esto a medida que vayamos practicando lo vamos a agilizar y así de esta manera vamos a mejorar en la inspección en estos 15 segundos. Ahora vamos con el siguiente consejo y es cuando tenemos un bloque de un centro de la cruz y una esquina juntas. Esta parte es muy importante, podemos visualizarlo en la inspección. Vamos a ver qué es lo que tenemos en este ejemplo. Tenemos el azul blanco listo para bajarlo a la cruz blanca. Acá el verde ya está listo, por acá tenemos el naranja blanco y además tenemos este bloquecito que nos va a servir para hacer una X-Cross. Vamos a ver qué es lo que debemos hacer con este tipo de bloques. Por lo general lo que uno piensa es lo siguiente: tenemos la arista en esta posición, uno ni se fija en esta esquina, sino que simplemente se enfoca en la arista, la lleva a su posición y baja hacia la cruz. En este sentido estamos perdiendo algo muy importante y es desarrollar nuestro primer F2L junto con la cruz, o sea, hacer una cruz extendida. Vamos a ver qué es lo que debemos hacer. Ya visualicé que el centro está con la esquina, está bien posicionada, tenemos este bloque donde está la arista que necesitamos, o sea, la rojo verde que va en esta posición, la tenemos en esta parte. Como podemos observar, lo primero que debemos hacer, por ejemplo, en esta inspección, ya sabemos que tenemos este bloque, vamos a buscar la arista, acá está. Tendríamos que bajar el azul blanco, ahora voy a empezar a desarrollar el cubo, desarrollo de esta manera, bajo el azul blanco, acá junté el rojo con el rojo y llevo la arista a esta posición. Tendría que llevarla a esta posición, pero lo que debo hacer es juntar este bloque con la arista. Hago U2,
acá tendríamos el bloque y por último simplemente es bajar a la cruz y aquí tendríamos nuestro primer F2L. Como vimos, no desarrollé el naranja puesto que me enfoqué en esto, pero yo ya sé que el naranja blanco está acá, lo único que resta es bajarlo a la cruz. Y ahí tendríamos el segundo consejo: hay que enfocarnos en estos bloques, son muy importantes para desarrollar las X-crosses. No sé si se diga así, pero así es. Listo, mis fieras, vamos con el tercer consejo, el cual habla de este submétodo que se llama Keyhole. Les voy a dejar por acá por la parte derecha para que vayan y busquen los videos de Keyhole, los cuales tenemos en el canal, y acá vamos a ver cómo podemos utilizar este submétodo para mejorar en la cruz. Bueno, mis fieras, acá tenemos la cruz a un movimiento, tan solo un movimiento. Lo que uno normalmente hace: terminé la cruz aquí en la parte de abajo y lo único que me resta es hacer una D', termino la cruz, pero pude haber hecho una X-cross. Todos estos movimientos de D lo que hacen es que nos ayudan a mejorar esta parte de Keyhole. Acá vamos a desarrollar el F2L, el cual va en esta posición, el cual es azul, naranja, blanco. Entonces, antes de terminar la cruz, lo que voy a hacer es utilizar este F2L que tenemos acá. Podemos hacer lo siguiente: hay dos formas de realizarlo. Lo puedo hacer con Keyhole. Inserto la esquina junto con las partes de la cruz. Acá tenemos la arista y podemos insertar la arista en esta posición. Simplemente la llevo acá y podemos hacer un sledgehammer para llevar la arista a esta posición. Y por último, con Keyhole simplemente lo que hago es desarrollar una D para llevar la esquina junto a la arista. Ahí tendríamos la X-cross. Otra forma sería la siguiente: tenemos la cruz a un movimiento, esta esquina está en su posición, pero ¿dónde está la arista? Volvemos al primer consejo: aquí está la arista, pero en este caso lo que podemos hacer es sacar la esquina y posicionarla de esta manera. Sacamos la esquina y como vemos el F2L nos queda en esta posición. Hacemos D, ahí tendríamos la cruz y por último el F2L. Ahí tendríamos nuestra X-cross. Bueno, mis fieras, este cuarto consejo, este cuarto tip, la verdad es muy importante y es súper importante para el quinto tip, quinto consejo, el cual es el look ahead. Van de la mano, este cuarto tip también va de la mano con el primero y el tercer tip, así que vamos a tenerlo muy en cuenta y es el siguiente: antes de finalizar la cruz hay que fijarse en un F2L. Yo en la inspección lo que hago es simplemente aprenderme los movimientos, memorizar los movimientos que voy a hacer después de que inicie el timer. Esos movimientos deben ser en automático, debemos practicarlo lento. Yo, por ejemplo, acá voy a inspeccionar el cubo y ya sé que para terminar la cruz debo hacer un movimiento de R', una F y luego acomodar el rojo. Sería R', F y acomodar el rojo. Estos movimientos nos los debemos aprender de memoria y deben de ser en automático. Y antes de finalizar esos movimientos en automático, lo que voy a hacer es visualizar un F2L con el último movimiento con el que desarrollo la cruz. Vamos a utilizar esos tres movimientos, los cuales son estos, para ver un próximo F2L. Entonces yo ya sé esos movimientos de memoria y lo que vi es que tengo este F2L, el cual va en esta misma posición. Por acá tenemos el verde rojo, estos están muy separados. También podríamos realizar este, el cual está en esta posición. Y lo que voy a hacer es lo siguiente: hago los tres movimientos y yo ya sé que estos dos me van a quedar de esta manera. Simplemente me desenfoco, por así decirlo, de la cruz. Yo ya sé qué movimientos tengo que hacer para finalizar la cruz, entonces visualizo mi F2L. Acá lo tendríamos y simplemente sería desarrollarlo. Y acá tendríamos nuestro primer F2L aparte de la cruz. Como conclusión de este tip, es muy importante que antes de finalizar nuestra cruz visualicemos nuestro siguiente movimiento, nuestro siguiente F2L. Y por último vamos a hablar de el look ahead, lo más importante para mejorar nuestra cruz, para hacer una cruz extendida, para hacer una X-cross. Vamos a mezclar el cubo y vamos a inspeccionarlo, vamos a ver qué es lo que tenemos. Es muy importante
que recuerden que estos movimientos de la inspección son los que nos van a servir para mejorar nuestro F2L. Tenemos que primeramente ubicar en la inspección las 4 piezas de nuestra cruz, y aparte de eso vamos a intentar ver un F2L. Esta cruz está un tanto compleja. Tenemos el verde listo en esta posición, el rojo blanco en esta posición, acá está el naranja blanco y el azul blanco en la parte de arriba. Vamos a ver cómo desarrollar esta cruz. Entonces lo que yo planificaría sería lo siguiente: podemos hacer estos movimientos para realizar esta cruz. Yo lo haría de la siguiente manera: bajaría el rojo, acá tenemos esos dos colores a un solo movimiento. Luego lo que haría sería bajar el azul para que con ese movimiento también el azul se arme. Y acá tendríamos el naranja blanco enfrente, el cual lo voy a realizar en esta parte. Y antes de finalizar ese movimiento visualizo mi primer F2L, el cual lo tenemos en esta posición. Lo que quiero decir con el look ahead es que a medida que desarrollamos nuestra cruz vamos a visualizar esquinas blancas, vamos a visualizar aristas que van con esas esquinas. Es muy importante esto. Entonces termino mi cruz y yo ya sé que este movimiento no va a interferir en mi primer F2L, el cual me queda en esta posición. Es muy importante nuestro look ahead para estos movimientos, practíquenlo despacio. Y nada, mis fieras, todo esto es para que mejoremos nuestro look ahead. Tenemos que visualizar hacia el futuro. Simplemente es utilizar la inspección para encontrar las 4 piezas de la cruz, y aparte de eso intentar ver un F2L mientras movemos esas piezas de la cruz y que no influya en este F2L. Por ejemplo, mientras hacía eso vi este F2L en esta parte y lo desarrollo en la parte de atrás. Y nada, mis fieras, ya saben pues, la buena, la rebuena, se cuidan, se bañan, los quiero mucho. Suscríbanse, pronto seremos 6000 máquinas, 6000 mastodontes en este canal. Hasta la próxima. Adiós. Ahí se dañó la cámara, parce.